¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido a mi primer gameplay, entre comillas, de Poppy Playtime Chapter 3 para dispositivos móviles. Como todos sabrán, yo anteriormente traté de jugar a esta versión para móviles el año pasado, pero lamentablemente no pude por los problemas de optimización que tuvo este juego. Vamos a ver el apartado de configuración, las cuales podemos ver algunos detalles que podemos modificar. Sin embargo, no podemos hacer muchas cosas y este ha sido uno de las quejas que ha tenido la comunidad de que no podemos configurar los gráficos. Pero vamos a darle una nueva partida. Ok, con respecto al VHS de introducción lo vamos a omitir porque ya sabemos más que de sobra lo que hay en ese VHS. Quiero hacer la aclaración de que esta no es mi primera vez jugando a Poppy Playtime Chapter 3, porque ya lo he jugado en la versión de PC. Pero también me hacía ilusión en poder probar finalmente las versiones móviles, y era algo que les quedaba debiendo el año pasado. Así que vamos a empezar esta partida y vamos a ver. Como primeras instancias debemos recordar de que aunque los controles son medianamente parecidos, lo que es el botón de saltar lo tenemos en la esquina. Y finalmente tenemos un botón de agachado. Esto no es novedad para mí porque yo el año pasado yo lo traté de jugar y después de muchos crasheos sí llegué a una sección de la fábrica. Creo que llegué al próximo checkpoint, que era el de los pistones, pero nunca llegué a lo que era lo que sería contestar el teléfono de Oli. Eso jamás llegué, debido a los constantes crasheos que suponía en el celular que tengo. Ok. Vale, podemos tocar la pantalla, pero también podemos utilizar lo mismo que hacemos en PC, de utilizar el grappa para abrir puertas. Ok, ya está guardando, estamos en el nuevo checkpoint, así que vamos a hacer esto. Ok, aquí vamos, aquí vamos. Y aquí vamos, perfecto, vamos a esperar a que salga. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahí estamos. Ahí vemos a Catnap. Así que vamos a lo que sería retraer esto, que creo que en la versión de PC esto se va si lo sueltas, pero en la versión móvil como que te deja, se queda unos cuantos segundos ahí. Ese es como una curiosidad a tener en cuenta, pero es un detalle mínimo. Ok. Como novedad podemos también ver de que tenemos el botón para agacharnos, que eso nunca lo teníamos en las versiones del Chapter 1 o Chapter 2 para móviles, porque por lo general el player se agachaba automáticamente. Ok, vamos a agarrar esta batería. Como les comenté, esta no es mi primera vez, ya sé los puzzles y ya sé por dónde tengo que ir. Pero igual es una experiencia diferente al tratarse de versiones móviles. Y vamos a entrar para contestar el teléfono. Ok, aquí está hablando Oli para darnos la batería. Con respecto a lo que es el Chapter 4, no voy a hacer declaraciones al respecto, por si alguno no quiere hacerse spoiler todavía y esté esperando. Puedo notar de que el fuego no es muy detallado. Supongo que es para que no sea tan pesado el juego por temas de optimización, pero sí se nota que es diferente el fuego. El fuego de las versiones de PC es mucho más realista. Pero si tuviese que decir algo, las versiones móviles se ve bastante bien. Se ve muy fiel a lo que sería la computadora. Ok, esto no me está dejando. Un momento. Ok. Oh. Espero no haberme atascado. Un gusto conocerte, Oli, pero parece que no me deja subir ahora. Ahora sí. Un gusto conocerte, Oli.
Me alegra tener mucha ayuda y que sea muy confiable, por supuesto. Como les decía, no voy a hacer declaraciones con respecto al Chapter 4 para todas esas personas que estén esperando al juego del Chapter 4 para móviles, de las cuales me hacen preguntas al respecto. Y bueno, para todos aquellos que tengan esa pregunta de cuándo saldrá el Chapter 4 para dispositivos móviles, no tenemos declaraciones por parte de los desarrolladores con respecto a ese tema, así que de momento no sabemos cuándo podrá lanzarse. ¿Llegará en algún momento? Por supuesto, pero no sabemos cuándo. Lo más que podemos es teorizar de que quizás se lo reserven para Halloween, como lo hicieron con esta versión para móviles. Ok. Pero sí, para todo aquel que se esté guardando y no quiera saber nada de mis opiniones con respecto al Chapter 4, no las voy a decir aquí en este gameplay, a pesar de que ya yo lo sé y ya lo haya jugado en la versión de computadora. Para todo aquel que no se quiera hacer spoilers del Chapter 4 por querer jugar a las versiones móviles, no voy a hacer declaraciones al respecto. Vale. Con respecto a los gráficos, chicos y chicas, tengo que decir de que se ve bastante bien. Y ese puede ser uno de los motivos principales del por qué tantos móviles de gama media y gama baja no han podido jugar bien o ni siquiera les sale en la Play Store. Porque miren esto, o sea, es evidente de que todo esto, toda esta carga gráfica sería bastante sufrimiento para los dispositivos móviles. Y la verdad es que está bastante detallado, sinceramente. Miren, las rocas de allá abajo, todo eso debe suponer mucha carga gráfica. Y que... la verdad, chicos y chicas, yo quisiera darles esperanzas de que tendremos una actualización para que esas personas que tengan problemas puedan finalmente jugar, pero lamentablemente no nos han dicho nada con respecto a eso y es una pena, la verdad, porque esta versión que estoy jugando sigue siendo la 1.0, no ha habido ninguna actualización, las cosas siguen estando igual. Con respecto al último video que yo hice al respecto, hablando del problema actual que está teniendo las versiones móviles, a muchas personas no les ha dado problemas, pero también hay que reconocer de que hay muchas personas que siguen teniendo esos problemas, que están dando sus reviews con una solución pronta, pero lamentablemente no hemos tenido ninguna confirmación, o si tienen planes de una futura 1.1 o algo que nos ayude, porque la verdad es que está siendo un problema las versiones móviles. Y miren lo que se puede ver con los gráficos, o sea, es evidente de que esta carga gráfica es lo que está dando el problema. Ojalá pronto exista una optimización, pero lamentablemente no tenemos nada que nos lo confirme, lamentablemente. Okay. Ok, estoy teniendo unos pequeños tirones. Supongo que está cargando el escenario, pero bueno. Ok, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a escuchar a Oli, porque Oli es una persona bastante confiable de la cual podemos fiarnos al 100%. Así que vamos a continuar. Ok, luego del monólogo de que haya dicho Oli, vamos a continuar lo que sería la zona de producción de gas, que obviamente cuando nosotros resolvamos este puzzle no vamos a terminar esto por obvias razones, porque si no ya nos iríamos al Chapter 4 y que esto va a fallar. Pero wow, los gráficos, miren esto, todo esto es carga gráfica. Evidentemente esto los móviles van a sufrir bastante. Ok, aquí está nuestra batería.
Estoy teniendo unos pequeños tirones. Esto lamentablemente confirma lo que sabemos de que el juego está mal optimizado. Pero bueno. Tenemos el Grab y tenemos dos botones nuevos. Uno para la mano verde y el otro para la mano morada. Esto yo lo vi, pero en el tráiler que sale en la App Store. Sale un tráiler pequeñito que habla sobre el tema. Así que vamos a ver cómo es esto. Ok. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente nos estamos dejando llevar. A pesar de que esta es mi primera vez en las versiones móviles, bueno, lo que respecta a estas zonas, que yo nunca lo pude jugar porque ya se me crasheaba cuando en la zona inicial. Así que esto para mí es nuevo, entre comillas, porque ya yo lo jugué en la versión de PC. En la versión de PC ya yo lo sé, pero en la versión móvil esto para mí es nuevo. El agua, lo que es esto, el líquido rojo, se ve diferente. En la versión de PC es bastante más detallado. Cuidado, casi no lo logro. En la versión de PC es más detallado. Así que podemos decir una pequeña curiosidad con respecto a eso. Ok, se ha cargado el checkpoint. Tenemos que ir por acá, espero no fallar. Ahí está. Ok. No, te me fuiste un poquito por acá. Creo que ahí... Sí, ahí está bien. Perfecto. Y saltamos. Ok. Cuidado, cuidado. Un tanque travieso. No pasa nada. Ahora sí. Y saltamos para acá. Muy bien. Ahora vamos a hacer el puzzle. Que la primera vez no me tomó mucho tiempo, pero igual era una cuestión de tener que pensar cómo se tenía que hacer. Ok, esto está bien. Y esto por acá. Tienes que ir por acá. Perfecto. Ahora hacemos así. Ok. Perfecto. Ok. Esto todavía no ha terminado. Evidentemente tenemos que conectar este. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer esto. En el Chapter 3 tenemos más botones que antes. Con todo esto de la rotación y los botones de la mano amarilla y la mano morada. Ok. Sí, perfecto. Ahora sí. Conectamos aquí. Y conectamos acá. Perfecto. Ya lo tenemos listos. Vámonos de aquí. Ok. Ya estamos en lo que sería la activación de esto. Y ahí va la cosa. Evidentemente esto no va a funcionar y no vamos a ir al Chapter 4 porque ya sabemos que se va a ir la electricidad. Ok, esto va a tomar su tiempo. Evidentemente. Así que voy a adelantar el progreso porque igual tenemos que salir de aquí. Ya se apagó la luz, así que yo voy a proceder para salir ya. Y así no perdemos tanto tiempo. Como les dije, este gameplay no va a ser tan extenso. Más que todo porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente estamos haciendo el gameplay de las versiones móviles que me causaba mucha ilusión traerles definitivamente. Espera, ¿es por acá? Muy bien. Oli, deberías darme una llave. Ahí está la llave. Y nos vamos a Hogar Dulce Hogar. Que sinceramente no es que me cause mucha ilusión ir a ese lugar. Porque en la versión de PC yo creo que quedó demostrado
lo muy mal que lo pasé la primera vez que lo jugué. Así que vamos a entrar a este sitio. Vale. Perfecto, vámonos. Y aquí empieza una pantalla de carga, no pasa nada. Esperamos. Muy bien, continuemos. Y aquí está el humo rojo. Ya se los había dicho anteriormente, pero lo tengo que volver a repetir. La versión móvil tiene unos buenos gráficos, que la verdad es que no le tiene nada que envidiar a la versión de computadoras. Estamos ya en la parte en la que tenemos que pasar esta sección que para mí fue la más aterradora y la pasé bastante mal. Más que todo porque esto me recuerda mucho a lo que sería la demo cancelada de Silent Hill. Yo la llegué a jugar y la verdad es que fue una experiencia muy traumatizante. Más que todo porque no me lo esperaba. Ese fantasma que salía, la verdad que me asustó mucho. Y ya venía tenso. No llegué a grabar eso cuando lo jugué, así que... Pero evidentemente los recuerdos los tengo muy presentes con respecto a eso. Por supuesto ya no tengo miedo de esta sección, pero igual las vibras a Silent Hill todavía las recuerdo. Ok, aquí sale nuestro amigo Catnap. Que me asustaste bastante la primera vez que apareciste. Aquí nos hablaban el monólogo de Elliot Ludwig, donde encontraba... donde se encontró en su casa un cuerpo. Eso todavía sigue siendo un misterio. No sabemos por qué encontró... ¿Por qué estaba eso ahí? Pero bueno... no sé si en algún momento nos darán más detalles con respecto a eso. Pero bueno. Ajá, ahí tenemos a Catnap. No recuerdo si en el primer gameplay, creo que sí lo vi. Y aquí está lo de la radio, que esto es mucha referencia a Silent Hill. Y lo mal que lo pasé. Vale, aquí tenemos que hacer como un doble giro, porque es como una especie de laberinto que hay que pasar para poder... Ahí está, para desbloquear la próxima zona. Ok. Era para acá. Pues sí, porque para allá era lo del mensaje de la culpa le persigue a Player. Aquí debe salir Catnap, ahí está. De las cuales vamos a continuar. Aquí creo que era por acá. Vale. Sí, aquí es. Y que sabemos que por aquí nos va a perseguir Nightmare Hoggy. Aquí tenemos las voces de los niños llorando, que también me hizo pasarla mal. La verdad es que esta, sin duda alguna, es la sección más difícil. Espera, ¿por qué no me deja agarrarlo? Qué extraño. Ok, ahora sí me deja. Vale. No sé si hacer lo que sería correr, porque igual Hoggy Woggy o Nightmare Hoggy te va a atrapar, hagas lo que hagas. Entonces no sé si... Sí, vamos a hacerlo para que lo veamos un poquito en cómo se verían las versiones móviles.
Aunque ya les digo que no hay mucha diferencia porque la verdad es que los gráficos de las versiones móviles está bastante cercano a lo que veríamos en la versión de computadoras. Pero bueno, aquí hay algo que habla sobre lo de la culpa y el aspecto de que todo esto es producto de la imaginación y mente de Player. Y que obviamente Player se siente culpable por algo. No sé si sea porque él no pudo salvar a los huérfanos o... Porque posiblemente Player haya tenido algún apego con los huérfanos o con sus trabajadores, quién sabe, y que de alguna manera por eso se siente culpable. Eso todavía sigue siendo un misterio, no sabemos por qué Player siente culpa, pero es lo más probable que haya pasado y que él... Y por eso es su interés en querer averiguar lo que le pasó a la fábrica. Para, no sé, digamos que es guardar su conciencia, sentirse tranquilo consigo mismo. Ok, ábreme la puerta por favor. Vale. Yo sé que me vas a atrapar, así que da igual, voy a verte lo más que pueda. Ahí está, para que lo puedan ver. Ahí está Nightmare Hoggy. Y sí, la versión de computadora sí tiene unos cuantos detalles más de mayor realismo, pero este igual te puede asustar. Si nunca lo has jugado, evidentemente. Si ya lo has jugado en computadora, evidentemente no te vas a asustar. Ok. Vamos a continuar con nuestro gameplay. Me está dando un poquito de lag, pero esto ya es un problema de optimización del propio juego. Ok. Ya tenemos nuestra máscara de gas. Oh, vale. Vale, interesante. La máscara de gas, ahí está, lo hace automáticamente. No hay que presionar ningún botón. Bueno, que ya tenemos muchos botones que presionar, pero bueno, se agradece de que sea automático. Vale. Ok. En la versión de PC cometí un gran fallo, y es que yo no vi este sensor en la pared. No tengo justificación para eso, no lo vi. Pero esto te daba la oportunidad de ver un VHS. Y este VHS estaba aquí, está. Y bueno, voy a reproducirlo porque esto en la versión de PC yo nunca lo vi. Aunque ya sé de qué se trata. Solo presten atención. Están hablando del experimento 1322. Ustedes ya saben de qué se trata esto. Y está hablando de Kevin. ¿Ya saben de qué se trata esto? 1322, Kevin, 1D. Ajá. Con eso ya deben saber de lo que estoy tratando de referirme. Uno de los tres. Uno de los tres. Un niño está hablándole a su cuidador de qué le pasó a Kevin. Kevin va a estar bien. Y el cuidador le dice, claro que va a estar bien, pero te tienes que ir a acostar a tu cama y ser un buen niño para que Kevin esté bien. Bueno, ese es básicamente lo que son las mentiras que se le dicen a los niños para no preocuparlos. Pero obviamente tiene que ver con el tema de la experimentación científica y que bueno, ya sabemos cómo es esto. Ahí está Cagnap.
Ah, que yo todavía sigo teniendo mis dudas de si Catnap es en esta acepción, al menos en esta acepción en específico, sea el real o es todavía producto de la alucinación que tiene Player. Porque Player estuvo bajo los efectos del humo rojo, entonces puede ser que todavía él todavía esté bajo esa influencia. Que todavía no está del todo recuperado. Aquí está Kissimisi. Y ya puedo darme cuenta de un aspecto. Kissimisi, el cabello se ve diferente. No sé si lo notan. Se ve diferente. Es como más esponjoso, podríamos decir. Ok. Bueno, también te digo que en cuanto a lo que se llama el renderizado de los personajes de Poppy Playtime, el pelo es uno de los más problemáticos en el tema de la optimización. Vale, aquí tenemos esto, así que vámonos para abajo si no me equivoco. Sí, aquí ya no había que hacer más nada. Vale. Íbamos por acá. No nos vamos a demorar dando muchas vueltas porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. A menos que cometa algún error y me vaya por algún sitio donde no debería ir. Aunque no debería ser porque no me lo sé de memoria esto. Ok. Vamos a ir por acá. Y aquí tenemos esta sección, que la verdad se ve bastante bien, evidentemente. Piggy Piggy, más te vale que cuando llegue tu sección no me hagas jumpscare, que eres una traviesa. Me arruinaste la versión de computadoras, me arruinaste el gameplay. Traviesa. Ok. Aquí está. Vale. Lo que es el tema de los brillos y las sombras está bastante bien hecho. Ajá. También estoy escuchando unos ruidos de fondo. Creo que eso en la versión de computadora sí me puso nervioso. Pero, bueno. Era de esperarse. No sabía lo que iba a pasar. Ok. Aquí estamos. Y ahora vámonos por acá. Tenemos que saltar esto, agachar acá. Y ahí está. Ahí está. Perfecto, ya estamos en esta nueva zona. De las cuales aquí tenemos a Bobby Berhawk, que tenemos que dar la vuelta para quitarle su respectiva batería. Vale. Aquí está Bobby Berhawk. Necesito eso que tienes ahí. Y listo. Aquí está la rejilla. Nos agachamos y continuamos la partida. Está siendo muy provechoso este gameplay, evidentemente. Y bueno, ya estamos próximos a completar lo que sería el segundo puzzle. Solo nos faltaría la otra batería. ¿En dónde estaba esto? Estaba por acá. Aquí está. Ahí está. Y agarramos aquí. Tocamos acá. Tomamos esta. Y conectamos esta. Volvemos. Tomamos. Tomamos. Regresamos antes de que se nos vaya la electricidad. Y ahí está. Aquí está el muñeco, que ya no me das miedo porque sé que ibas a salir por ahí. Pero que wow. La primera vez sí que me llevé un susto con ese peluche. Este peluche de Catnap.
Uno de los comentarios me dijo que había un catnap aquí en la versión de PC que estaba en posición T, T-pose. Pero bueno, detalles, boots. Vale. Nos queda por encontrar una última batería. Aquí está. Y ahí está la máscara que se pone automáticamente. Aquí nos sale la cara de catnap. Ahí está. Y continuamos la partida. Ok. Ahora, estando aquí, ya tenemos nuestra última batería. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar. Espera un momento. Un momento. Ah, vale. Estaba desorientado. Vale. Sí, no recordaba exactamente la puerta. Pero bien, ya estamos aquí. Así que vamos a regresar. Aquí está. Y conectamos el circuito y esto ya está resuelto. Nos estamos preparando para lo que sería el puzzle. Oh, mira esto, ahí está el carro. Y nos vamos a preparar para lo que sería el puzzle de los cañones con el grab pack. Que me da curiosidad saber cómo se hace. A ver. Ok, esto es lo mismo. Tocar, ¿vale? Interesante. Ok. Este puzzle era básicamente poner esto aquí. Y ya con esto pasamos para este lado. Nos agachamos. Y ok. Acá teníamos que primero mover esto para... ok, del otro lado. Ahí está. En cuanto a ti, tenías que irme. Ok, no. Ahora sí. Ok. Teníamos que desconectar primero esto para que esto no me esté estorbando. Vamos a fijar la torreta. Ok, ahí está. Luego teníamos que agarrar esto para que no se suba. Conectamos esto y conectamos el otro. Y ya debería estar. Ahí está. Perfecto. Ya lo tenemos listo. Así que vamos a continuar. Ok, esto es la tubería. Que si me permiten un spoiler del Chapter 4 para aquellos que no quieran saber del Chapter 4, solo les voy a decir que hay una tubería del Chapter 4 que esa sí te va a sorprender. Te va a sorprender del susto. Quizás escucharon a la comunidad y se dieron cuenta de que no daba miedo que hiciesen eso y se lo tomaron muy en serio y ahora sí dio miedo. Pero en fin. Vamos a salir de Hogar Dulce Hogar. Esto ya está completado. No hay nada más que tengamos que hacer por aquí. Vale. Y aquí tenemos a Kissy Missy. No! Let go! They didn't do anything wrong. We're actually here to help. Con respecto a Poppy, creo que es prácticamente idéntica. Prácticamente idéntica a la versión de PC. La verdad que Oli nos está salvando la vida. La verdad que ¿qué haríamos sin Oli, verdad? Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. Kissy Missy esponjosa. You deserve an explanation. Sí. Pero no me convenciste. Así que toma. Ahora bien,
Con respecto al rol de Poppy y Kissy Missy en el Chapter 3, nada más era decirme de que Player somos los buenos, necesitamos que haga el resto y listo, ya. No hicieron más nada. A ver, puedo entender de que Poppy y Kissy Missy no son personajes para pelear. No pueden defenderse. Listen, I'm not your enemy, but I can't just let you leave. Sí, un poquito egoísta eres, What's happening down here is bigger than all of us. Lo mismo dijiste en el Chapter 4. Get revenge on Lo those siento, no voy a hacer monsters who spoilers. tortured you. Who've tortured us. They didn't act alone. Mira, es que Kissy... Mírame la textura de Kissy Missy. No es cabello, es como... No sabría explicarlo, pero esto no es cabello. Es como una versión optimizada. Ok, esta es la parte en la que muchos jugadores móviles se le crasheaba esto. Cuando tocabas este botón era la pesadilla de todos los gamers de móviles. Bueno, a mí no se me crasheó. Afortunadamente. Pero bueno. Prototype knows we're coming by now. You try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. Ostras. The reason I was trapped in that Necesitamos ayuda de Oli, for entonces, so long. para que nos diga que cómo contrarrestar a Prototype. Let me help you kill him. Let me help you save ¿Qué te pasa? everyone. We've all seen you. How capable you are. Está flotando. Killed Huggy. You killed Mommy. Está como flotando, ¿verdad? Me. Está como flotando. Are perfect for this. Como que se desplaza un poco hacia afuera. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Con que el último obstáculo. ¿Y qué me dices del doctor? ¿Qué me dices del doctor? Traviesa. Pero bueno, te dejo en tus asuntos para que empieces a campear. Pero bueno. Hey, it's me again. It seems like Poppy explained everything now. No me hables de Poppy. The dome's backup power. Yo solo necesito que tú solo me ayudes. En ti es el único que puedo confiar. Mira, ahí está la traviesa. Vamos a darle las 5. Chócalas. Chócalas. Ahí está. Ok, vamos a continuar con este gameplay. Oh, que wow, es que los gráficos, mira, y mira lo que es el rayo de luz. Es que no optimizaron, o sea, básicamente copiaron y pegaron lo que sería la versión de PC. No optimizaron. Es que es casi idéntico. Aquí está la llavecita. Excelente, Oli. Tú solo dime las instrucciones, Oli. Yo confío 100% en ti. Yuck. Hasta ahora que envías el código, pues si ya estamos acá, Oli, por favor. Un poquito lento. Ya estamos listos para encontrar a la segunda waifu del canal. Qué pena que Oli no nos pueda ayudar. La verdad es que Oli es alguien importante y que siempre debemos... This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Ya había escuchado la voz de Miss Delight tanto en inglés como en español. Las dos voces son
son igual de... Oh, ahí está la traviesa. Son igual de parecidas. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Estoy muy feliz de verte. Barb? Oh. No te preocupes. Barb says Voy por you're ti. looking for your coworkers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. No deberías For your own preguntarte... safety. No deberías preguntarte si a Catnap le gustaría que yo estuviese aquí. Lo que a mí me importa es si a ti te gustaría que yo estuviese aquí. No empecemos. No empecemos con la travesura, por favor. Ok. Ay, pero ¿qué pasa? Por andar de travieso. Por andar de travieso. Vale. Vamos a continuar. Está siendo bastante provechoso este gameplay. Ahí está la profesora. Ahí está la profesora. Muy bien. Teníamos que entrar por aquí, si no me equivoco. Y aquí estaba lo de acá arriba. Perfecto. Vale. Estamos próximos a enfrentarnos a Miss Delight, que para algunos esta acepción fue bastante difícil, para algunas personas. Bueno, para algunas personas no, para muchas. Porque si te atrapaba Miss Delight, tenías que Not a empezar. listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. I look forward to finding out. Como les iba diciendo, con respecto a la dificultad, muchas personas pudieron haberla pasado mal. Más que todo por el hecho de que no hay checkpoint. Si te atrapa, empiezas todo desde el principio. Vale. A ver, ¿cómo te ves? Diría que las luces como que no son del todo... ¡No! Parece que ya perdí el invicto. Por querer ver lo que era a la profesora, porque las luces se le ve que, o sea, como que no se le ve mucho. Y bueno, tengo bastante bien el brillo, así que no es un problema de brillo, es el mismo juego, que no se le ve mucho. Ok, profesora. Me ha quitado el invicto, usted sí que es traviesa. Vale. ¿Dónde estás? Ahí estás. Sí, es lo que digo. Como que las luces, cuando le pega la luz, no se ve mucho. Puede ser un problema de optimización, pero no sabría decirlo. Profesora, ¿dónde está? Ahí está, profesora. Vale. Y vamos a continuar. Con respecto a lo del tema de enfrentarse a Miss Delight, no es que sea difícil. De hecho, me atrevería a decir que es un poco lenta. Bueno, aquí se le puede ver mejor a Miss Delight, pero diría que es un poquito lenta. Creo que en PC es más rápida. En PC sí me preocupaba. Me preocupaba más en verla más. Creo que aquí es más lenta. No sé si es mala percepción mía, pero creo que es más lenta. A ver, puede ser que la hayan nerfeado. Porque igual estás en un móvil, ¿no? No estás en la computadora y por tanto puede ser que la hayan nerfeado un poco.
para que no fuese tan difícil. Aunque también te digo, yo jugando a la versión de computadoras, para mí es difícil la versión de computadora. ¿No estarás por aquí, traviesa? ¿Dónde estás? Ahí estás. Vale, profesora. Pórtese bien, profesora. Sí, es bastante más lenta. Pero bueno, no tendremos mucho problema. Tampoco, también te digo. Como ya tengo experiencia con esto y por dónde tengo que ir y los puzzles que hay que hacer, esto no va a ser muy complicado. Pero definitivamente si la subestimas te va a atrapar. Vale, vamos a poner lo que sería la batería aquí. Y esta es la otra batería. ¿Dónde estás, profesora? Ya deberías estar aquí. Ahí estás. Vale. En teoría eres más lenta. Eres más lenta. Se nota que eres más lenta. A ver, puedo darme cuenta de eso. No sé por qué, pero tengo como un poquito... Como que... Sí, como que demora. Demora un poco en activarse. No es del todo... No responde tan rápido. Sí, demora en activarse. Apenas yo hacía esto, ya se movía en la versión de PC. Pero miren esto. Demora, no se activa. Puede ser que sea eso exclusivo en las versiones móviles para que la gente no sufriera tanto. Oh, gracias, profesora. Wow. Definitivamente es la waifu. Es la waifu. La profesora nos está ayudando a completar el puzzle. No se preocupe, profesora. Tenemos controlado la situación. Usted pueda seguir haciendo su clase sin ningún problema. Ok. Perfecto. Profesora, ¿cómo se la está pasando? No voy a hacer travesura porque después me atrapa y sería volver a empezar todo de vuelta. Vale, aquí está la palanca. Corrió rápido ahí. Y... desarrolladores, tengo mis quejas con respecto a este final. Yo creo que hay que modificarlo. Esto no puede ser canon. Esto no puede ser canon. Esto a los gamers no le gusta. No me parece correcto esto. Hay que modificarlo. En fin, ya tenemos una nueva zona. Ya terminamos lo que es la escuela. Como les decía anteriormente, esta no es mi primera experiencia. Esta no es mi primera vez. O sea, es mi primera vez en móviles, pero no es mi primera vez del Chapter 3. Hablando de las primeras experiencias, recuerdo que yo jugué el Chapter 3 en octubre y 2 semanas después ya salió lo de la versión para móviles. Incurioso. Vale. Ok. Pero me alegro de que haya sido de esta manera porque de igual manera era necesario tener un equipo para traer lo que se venía con lo del ARG y todo lo demás. Y teniendo en cuenta de que después ya mi celular no lo pudo soportar, creo que era la mejor resolución. Ok, vamos a continuar con esto. Vamos a conectar, vamos a hacer esto de forma rápida. Mano morada. Perfecto. ¿A dónde estaba este? Aquí está. Perfecto. Ok, salta esto. Aquí tenemos el otro. Hay que hacerlo rápido porque si no
se me va y tengo que hacerlo otra vez. Perfecto, ya estamos acá arriba. Vamos a cambiar a la mano bengala. Y vamos a... Todavía falta un poco para lo del monumento. Tenemos que hacer el puzzle este, que es bastante sencillo, la verdad. Solo seguir el caminito. Ups. Vale. A ver, voy a setear esto para que quede bien ya. Ahí está. Perfecto. Vamos a continuar con el otro. Que bueno. Técnicamente, si somos objetivos, yo tuve poco tiempo de jugar las versiones del Chapter 3 y el Chapter 4. Ok, no las falles. Perfecto. Porque el Chapter 3 lo jugué en octubre del año pasado y el Chapter 4 lo jugué en febrero. Así que tuve poco tiempo para lo que era disfrutar ambos capítulos. O sea, es como un detalle a tener en cuenta. Perfecto. Si todo está bien, ya deberíamos irnos. Ok, vámonos. Ahí va. Perfecto. Estos puzzles siempre me parecieron bastante divertidos, porque la verdad es que te pone a pensar. No son tan complicados, pero de que tienes que pensar, tienes que pensar. Ahí está Catnap haciendo la reverencia al experimento 1006. Que wow, la verdad es que es bastante original no, sino bastante fiel al producto final, al producto de computadoras. Ok, ya desapareció. Este monumento de adoración es una de las cosas que más podría dar problemas, porque son tantas cosas, tantos personajes en un solo lugar, que eso debe dar muchísimo lag. Vale, sí, da muchísimo lag y bueno, eso también requiere de optimización. Pero bueno, vamos a continuar. Ya estamos por entrar a la zona de las criaturas sonrientes, los Smiling Critters. Que yo espero que Piki Piggy se porte bien y no me haga un jumpscare. El problema con esta sección más que todo es que si te descuidas te pueden atrapar estos traviesos. Ese es un tema que hay que tener en cuenta con respecto a los Nightmare Critters. Creo que los Smiling Critters siguen dando más miedo, más que todo por el hecho de... Ahí estás, traviesa, te estaba esperando. Más que todo por el hecho de que te pueden atrapar de un solo mordisco y perder la partida. Pues la risa. Piki Piggy. No empiecen. Traviesos. Se portan bien, pollo frito. Ya empezamos con la travesura. Monstruo morado. No crean que porque estoy en móviles van a hacer sus travesuras. Así que con respecto a los Smiling Critters, también me lo dijeron en los comentarios de que la versión de los Smiling Critters, los originales, da más miedo por el hecho de que puedes perder de un solo kill. De un solo kill puedes perder. No. Baja. Ok, ya debería estar seguro aquí. Y eso es lo que da miedo, que puedes perder la partida de un solo contacto. Mientras que los Nightmare Critters, o sea, te pueden hacer daño y puedes perder de todas maneras, pero necesita varios golpes. ¿Dónde está? ¡Uy! Piki Piggy. Ya estaba la traviesa por atraparme. Tenía que ser Piki Piggy.
Pollo frito. Notamos... Recuerdo que en la versión de PC la pasé mal. No sé si me vayan a atrapar. Espero que no. Pero con estos traviesos me espero cualquier cosa. A ver, vamos a hacer esto rápido. Pan. Ay, pero qué mal. No hay nadie detrás mío, ¿verdad? Vale. Ok, esta parte puede... Ahí hay un travieso ahí. Va. Vaya para allá. Pero Piggy está buscando su momento. Estamos buscando su momento para brillar, Piggy. Es que es traviesa. ¿Dónde está? Necesito moverme. No te agaches. No, pero... Necesito moverme porque se me bugueó la... No. Se van a portar bien. No sé, que son traviesos. Necesito un momento donde haya mucho espacio libre y estos no me estén molestando. Mira, pero es que... Ay, es que estoy nervioso porque me pueden atrapar, pollo frito. ¿Y tú qué? Vete para allá. Es que son igual de traviesos. A ver, esta es la parte que más demora, pero es que no me dan tiempo para poder... Vale. Hay que concentrarse y hay que calmarse también. A ver. Ahí está. Funciona. No tendré... No, aquí no me pueden atrapar, Piggy. Pollo frito. No, es que estoy reviviéndolo. Estoy reviviendo el gameplay de computadoras. Tengo que irme de aquí. Vámonos de aquí. No. Bobby Bearhawk, vete para allá. A ver, tengo munición. Lo que no tengo es seguridad de mí mismo. Agáchate, por favor. Vámonos de aquí, por favor, que no haya nadie. Hopi. Traviesa. Ok, en esta parte de acá es zona segura. Así que para el que quiera aprender de una zona segura, esta es una. Hopi, por favor. Que uno no quiere tratarlos males a ustedes, pero es que son traviesos. ¡Traviesos! Bobby. No, Crafty. No seas mala persona, Crafty. ¿Dónde? Pollo frito. El miedo es perder la partida. No, sería muy gracioso si Piggy me atrapase otra vez. Como en la versión de PC. Que Piggy me atrapase. Ok, creo que aquí no pueden entrar. Creo. Crafty, para allá. A ver, ¿con una mano funciona? Dime que... por supuesto, no podía, ¿verdad? No podía salirme bien. Por supuesto que no me puede salir bien. Mira, Piggy. Y encima me mueve el cubo. No, pero ustedes son traviesos. Dejen de mover el cubo. No, esto es incómodo, Es que... Espero que no salga nada por acá. Es que... No, pero es que son muy... ¡No! Lo sabía que me podía atrapar. No, pero es que no tengo seguridad. Necesito... ¿A dónde lleva esto? Vale. Está bien, me sirve. No. Ustedes saben lo que es portarse bien, ¿no, verdad? Porque ustedes nunca se portan bien.
¡Qué comedia, qué comedia! Vamos a atrapar a Arata. No, pero no me muevas el... No me funciona. Ya estaba puesto. Ya estaba puesto. No, no, no. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Traviesos. No, aquí no voy a avanzar nunca, ¿eh? Aquí no voy a avanzar nunca. Ya no sé cuánto llevo de aquí. Ay, es que no quiero cambiar de mano. Ah. ¿Por qué no te mueves? Por favor, que no haya nada detrás, por favor. Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Me voy de aquí, me voy de aquí. Ya está puesto, ya está puesto. Tengo que regresar. Ay, sí podían pasar por aquí. Entonces tuve suerte, tuve suerte. No, pero traviesos, dejen de mover el cubo. No, me van a dejar sin munición estos traviesos. Piki Piki. Conozco tu intención. No me vas a hacer jumpscare. Muévete por acá, por favor, muévete por acá. Aquí está la zona segura, esta es la zona segura, esta es la zona segura. A ver. Esta es la zona que podría ser divertida y a la vez estresante porque es un factor de que lo puedes jugar 1000 veces y vas a tener 1000 experiencias diferentes porque estos traviesos son impredecibles. No te atrevas. No. Ay, no recuerdo si por aquí se podían meter también. No recuerdo. Vale. ¿Para dónde era? Mira, monstruo morado. No hagas travesuras. Ok. La zona está despejada. Sí, están por allá abajo, pero no importa. Déjenme en paz. Déjenme en paz. Cierra la puerta, por favor. Vale. Ya tenemos checkpoint. No me atraparon. Pero igual... no les voy a negar de que me estresé bastante. La verdad es que esa sección es bastante impredecible. Es como factor habilidad, pero también es suerte. Y de que no estén molestando tanto. Vale. Dog Day, le veo el cabello como aquí sí Missy, esponjoso. Esto debe ser temas de optimización. Otro detalle que es necesario mencionar es que la voz en inglés de Dog Day es la misma que la voz del doctor. Así que si escuchan el parecido es porque son el mismo actor. Vale. Los herejes, claro que sí. Sí, están pasando hambre. El último de los Smiling Critters, de las versiones grandes. Es una pena lo que le pasó a Dog Day, la verdad. Ahí vienen los Smiling Critters. Lamentablemente no hay nada que pueda hacer. No se puede salvar. Es una pena. Ok, acá hagámoslo bien. Vamos a correr para hacerlo lo mejor posible. Como ya me sé el camino, no debería tener problemas, pero nunca se sabe.
Espero, creo que me acuerdo del camino. Creo. Oh no, creo que la he liado. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo ahora para dónde era. Vaya liada. Creo que tengo un problema en esta sección. No me acuerdo para dónde tenía que ir. Así que posiblemente me tome algunos intentos porque creo que no me acuerdo para dónde era. Tampoco es que te lo marque tan evidente. Pero bueno. Creo recordar de que no hay que escuchar de nuevo a Dog Day hablar todo el diálogo de nuevo. Pero de igual manera... y yo que pensé que no me iba a llevar algunos jumpscares y parece que sí. Pero sí, creo que ahora el problema que voy a tener es acordarme si era para la izquierda o para la derecha. Es que esta sección no la solía jugar tanto. Porque también jugaba lo que era el tema de los cap. Porque había unas secciones que tú decías que quiero jugar Hogar Dulce Hogar o quiero jugar la escuela. Y bueno. Creo que esta fue la que menos jugué. Así que estoy desorientado. No, pero no te atasques, por favor. Por aquí. Vale. No, pero no te... Se me está atascando, Se me traba la lengua. Vale, ok. Como ya yo sé lo que va a pasar, voy a poner la mano morada desde ahora. No me vas a tomar por sorpresa. Vale. Ok, Dog Day, me hiciste un jumpscare, pero bueno. En parte fue mi culpa porque no me acordaba bien del escenario. Pero no pasa nada. Ok. Vamos a continuar. Hey, are you all right? Claro que sí, Oli. Ouchies or lost Todo está body bien. parts? Gracias por preocuparte. I'm really glad you're La verdad es okay. que eres una persona bastante Any more confiable. friends to this place? Hey, did you see the shrine? El Catnap monumento. made it for the prototype. Sí, Before Catnap turned into Catnap, de seguro el experimento I guess Misei there was debe some sentirse muy pretty orgulloso serious de ese monumento. He almost died, but they say that the prototype saved his life. Ahí está la Giving llavecita, up nos his own vamos. freedom in the process. In Catnap's Espera, eyes, aquí. the prototype is a superhero and has saved Ajá. his life. So Catnap Oh, sabes mucho del is like contexto, God, Oli. killing everyone that opposes him. Pareciera como si hubieses estado ahí. If we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. Así es, Oli. Estamos cerca del final. You're going to the counselor's office. Y qué gusto contar con personas tan confiables, Oli. La verdad que sí. Gracias por ayudarnos, Oli. Ok. Vamos a continuar. Ponemos esto por aquí. Y seguimos. No vamos a abrir las puertas que están de al lado porque no hay nada realmente. Vamos a ver al bunzo. Ahí está. Se lo llevó. Vale. La verdad es que la versión de móviles se ve bastante bien. No hay nada que... Al menos en el apartado gráfico no hay nada que quejarse. Pero lamentablemente el que tenga buenos gráficos hace que los móviles no puedan correr bien. La verdad no sé si valga la pena tener estos gráficos para que tantos móviles hayan quedado con problemas.
yo creo que no creo que rente. ¿Por qué? Porque entre más personas se queden sin jugar el chapter, sería menos dinero, menos ganancia para ellos. No, ostras, qué liada. Sí, como les iba comentando, el tema de la optimización en el juego es algo que sí o sí se tiene que arreglar. Porque es contraproducente. ¿De qué sirve que tu juego se vea bien? Porque se ve bien. No hay nada que quejarse en ese aspecto. Pero, ¿de qué sirve que se vea así de bien si después una gran cantidad de personas van a quedar varadas sin poder jugarlo? Ok, vamos a hacer este salto. Voy a prepararme. Ahí está. Perfecto. La verdad no vale la pena. O sea, para tener este nivel de detalle, de gráfico, que no digo que no me guste, que está bien, pero vale la pena. O sea, ¿cuántas personas han tenido problemas? ¿Cuántas personas han quedado sin jugar? Ostras, qué mala suerte. No importa. ¿Cuántas personas han quedado sin jugar? Por querer estos gráficos. Si un juego es muy exigente, pero muchos de los celulares no pueden jugarlo, no lo van a comprar o van a pedir su reembolso. Y no estarías ganando dinero, no estarías sacando ganancia de eso. Que es lo que se quiere, ¿no? Que el esfuerzo sea recompensado. Y si la gente no lo disfruta, no vas a tener la ganancia. Entonces, creo yo que también es bueno de tener al menos una configuración gráfica. No te voy a dar nada, Crafty. Así que sí, pienso yo de que al menos que les den configuración gráfica para que lo puedan configurar. Y lo puedan hacer a su manera. Así como antes. Solo eso se necesita. Y la verdad de que eso va a hacer mucha diferencia. Porque las quejas siguen. Las reviews y la valoración también están influyendo. Así que creo yo que es un problema de que se tiene que solucionar. Espero que lo tengamos. Ok. Vale, esta es la sección donde tenemos que usar la mano verde. Aquí tenemos que abrir esto. Tenemos que abrir esta puerta. Tenemos que abrir esta otra puerta. Y esta otra puerta. Vale, si no me equivoco tenía que encontrar una batería. Ah, verdad, estaba del otro lado. Aquí está. Y la ponemos acá. No, pero ponla bien, por favor, señor batería. Vale. Hacemos así. Hacemos así. Esto hay que abrirlo. Hacemos así. Y hacemos... Esto también hay que abrirlo. Así. Y ahí está la puerta. Perfecto. Ok, ya estamos en esta nueva sección. Así que vamos a desconectar esto. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente... Estamos haciendo la experiencia con pantalla touch, con pantalla de móviles. Ok, esto ya está. A ver, ¿tú estás bien? Sí, tú estás bien. Ok. Creo que hay que configurar esto. Ahí está.
Vale. Clink, clink, clink. Me encantan los clink, clink, clink. Referencias al Chapter 4. Clink, clink, clink. Ok. Ahí estamos. Vale. Señor batería, le pido que coopere y baje, por favor. ¿Dónde está? Ahí está. Vale. Introdúzcase por acá. Y ya tenemos otra. Ok, tenía que ponerlo en lo que sería el ascensor. Ok. Desconectemos esto. Y configuremos. Ups. Estoy atascando. Configuremos esto. Bueno, ya estaba ahí. No importa. Lo que había que hacer era configurar esto para acá. Ahí está. Ahora sí. Ay, no, espérense. Tengo que ponerme con el ascensor, evidentemente. Se me estaba olvidando. No pasa nada. Ahí está. Ay, no puede ser. Se me olvidó de algo importante. Vale. Dificultades técnicas. Se me ha olvidado poner recuerdo que no jugaba mucho esta parte, también les digo. Es como los juego que también me pasa como el caso de Dog Day. Con ese último jumpscare es básicamente de que fueron zonas que no jugaba muy a menudo y que bueno. La poca experiencia te sale caro. Ok, ahora sí. Vamos a hacer esto de una vez. Así y... listo. Estamos listos, ahora sí. Son pequeños detalles que a uno se le olvida. Pero no pasa nada. Igual esta sección me tomó bastante tiempo en la versión de computadora. Porque entre que uno se ponía a pensar qué es lo que tenía uno que hacer y lo demás, pues bueno, es lo que pasa. A ver, dejemos esto aquí. Teníamos que hacer algo diferente ahora, que sería mover esto para acá. Y ahora había que modificar este último. Lo teníamos que mover para... no, para acá. Ahí. No, espera, pero tengo que ir hasta allá arriba primero. No. Me estoy adelantando a los acontecimientos. Primero tengo que dejar esto allá arriba y ponerlo. Y después hacer eso otro. Me estoy adelantando a los acontecimientos. Menos mal me di cuenta a tiempo. Ok. Tú vuelve a tu posición. Ahí está. Y ahora sí. Dame esto. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la batería? Ok, se me acaba de hacer gigante. Espero que funcione. Vaya tel. ¡Ostras! No, esto... ¿dónde se fue? Oh. Ah, no, ahí está. Vale, espero que funcione. Vale, funciona. Funciona. Vale.
No, el problema será si no entra por culpa de la otra. No me deja. Ok, déjame ver algo. Entra tú A ver, tú quédate aquí. Ahora tú entras. Ajá. Ahora tú entrarás. Dime que entras. Vale, sí funciona. Ok. Vaya. Vale. Vamos a hacer ahora esto. Ya lo había puesto allá, así que ahora debería funcionar. Perfecto. Ya lo tenemos. Listo, ahí está. Y ahora nos vamos para arriba. Muy XD lo de la batería. Pero bueno, de todas maneras funciona. Oh, mírala aquí, ve. Vale, y también cargamos el checkpoint, lo cual eso es bastante positivo. Vale. Ok. Ya estamos listos para continuar la partida. Ya nos falta mucho para completar este gameplay. Bajamos. Perfecto. ¿Para dónde era? Ah, era para acá. Ábreme la puerta. Perfecto. Aquí está y aquí nos vamos a llevar un susto. Oh. ¿Qué pasó? Por alguna razón. Sé que estás ahí. Toma. Te di un proyectil. Estoy contento con el resultado. Me sirve. Encuentra la flor. Ah, sí, estos son los bosques. La verdad, Playtime... Oh, mira eso, es la luna llena. No lo había visto. La verdad, la fábrica de Playtime está más aislada de lo que uno pensaría. Aquí estamos en lo que sería la entrada principal. Bastante conocida. Pero dentro de lo que cabe está siendo bastante similar a la versión de computadora. Sé que lo he repetido muchas veces, pero es que es la verdad. Es que los gráficos son muy parecidos. Pero bueno, esta parte no la podemos saltar, así que solo cuesta esperar. Pero bueno, ya como tengo el contexto del Chapter 4, me parece curioso. Pero sí. Profesora, aquí estoy. Ya empezamos. Vale. Bueno, según tú, a punta no lo voy a decir. No lo voy a decir. Me tienta a decir cosas del Chapter 4, pero no. Vale. Estamos aquí viendo flashbacks que no sé hasta qué punto pueda tener relevancia. Creo que no tiene mucha relevancia en la historia. Son cosas que pasan así como para reflexionar, supongo. Aquí tenemos al dientón. Y empezamos a escuchar lo que es el tema de la hora de la alegría, el grito de los trabajadores siendo eliminados por los muñecos vivientes.
Y a lo lejos nos va a salir la mano del experimento 1006. Y ahí terminamos. Ok, ahora sí. Lo curioso de esto es el hecho de... Vale, como les iba diciendo... Ok, me falta una batería. Como les iba diciendo, el tema de que Player haya sobrevivido. O sea, Catnap, ¿qué estabas esperando? O sea, ¿por qué Catnap no lo eliminó? O sea, ese ataque debería haber eliminado a Player. Pero Player sobrevivió. O quizás Catnap no iba en serio. Puede ser que el experimento 1006 le haya dicho a Catnap: no, todavía no lo elimines. Something's gone wrong. Grab the cord from the counselor's office and plug it in underneath the statue. Vale, estaba yéndome ya para buscar la llave y me falta esto. Vale. Menos mal me lo dijo a tiempo. Porque recuerden, chicos y chicas, que Oli es un personaje del que tú puedes confiar al 100%. Es alguien que la verdad de que... Estoy muy orgulloso de Oli, la verdad. No tengo palabras para eso. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento a Oli. Dame la llave, por favor. ¿Qué estás esperando? Perfecto. Ok. Vale. ¿Dónde estaba esto? Está por acá atrás. Pero sí. Ya no le falta mucho al Chapter 3. Lo hemos hecho bien. Bueno, entre comillas. Más que algunos fails de mi parte, pero bueno. Dentro de lo que cabe, se ve bastante bonito esto de noche. Tanto en la versión de computadora como en esta. Mira esto es Ray Tracing. Bueno, sombras. Lo que sería la iluminación y todas estas cosas. Pero sí, con todo esto ya tenemos todo lo que necesitábamos y ya podemos irnos con nuestra batería, que es físicamente imposible de que eso suceda. El hecho de que salga esa batería pequeña y después se haga grande, eso no tiene ningún sentido, pero bueno. No vamos a cuestionar las leyes físicas de este juego. Así que vamos a continuar con nuestro recorrido. Por cierto, no tuve ninguna linterna. Eso es algo que en la versión de PC sí tenía, ¿verdad? Ahora ya no me acuerdo. Yo debería tener una linterna. Me parece que en las versiones móviles... Bueno, tampoco me hizo falta. Pero bueno. Vale, aquí está nuestro amigo Catnap. Y nos vamos, Catnap. No hay tiempo para estar de traviesos. No seas travieso. Catnap, la salamandra. Me pregunto si es una salamandra. En mi primer gameplay dije que era una salamandra, pero ¿realmente era una salamandra o hacía referencia a otro animal? No investigué sobre ese tema, así que da igual. Da igual. Ok, ya estamos en la parte donde tenemos que enfrentar a Catnap. Hay una curiosidad que tengo que mencionarles, chicos y chicas, y es que en la primera versión de Poppy Playtime, Chapter 3 para PC, Poppy no te decía el tutorial.
Tenías que adivinarlo por ti mismo. Y bueno, yo no sé si es que los desarrolladores se dieron cuenta de que Poppy no estaba siendo de utilidad en este chapter o que no tenía o que tenía poca participación y que por eso dijeron y que no saben qué, chicos y chicas, tenemos que hacer algo con Catnap porque digo con Poppy porque está de campera. Tenemos que hacer algo. Vale. ¿Y qué pasó con la rejilla de esta cosa? Aquí ya debería haber una rejilla donde yo abro. No está, ahora que me doy cuenta. Ok. Vale. Catnap, llegó tu turno. A ver. No sé si esto es un bug, pero aquí debería haber una rejilla. No puede ser, es el de verdad. Ya me va a atrapar. Por andar de distrayéndome. Me va a atrapar. Catnap, no te atrevas. Tengo que tener más cuidado con, en especial esta en la que estaba apareciendo, porque esa es la que me atrapaba en la versión de PC. Así que tengo que tener mucho cuidado con esta, con la izquierda. No, otra vez. No, es que sabe que esa es mi debilidad. Sabe que esa es mi debilidad y va por esa. Tengo que introducir uno ya. Vale, dame esto. A ver, me voy a fijar. No hay que perder la compostura. Ya lo hemos hecho bastantes veces. Y aunque esto es móvil, de todas maneras no creo que sea tan difícil ya sabiendo lo que hay que hacer. Y teniendo en cuenta de que esto no está aquí, y me conviene. De mentira. Y tú, de mentira también. No, qué insistente eres, ¿eh? Vale. Necesito uno más. Por favor, que no estés aquí. Ah, y es de verdad. Genial. Es que lo sabe que esa es mi debilidad. Y por eso lo aprovecha en ese lado. Pero las cosas han cambiado, Catnap. Uy, cuidado con este. Se me olvida. Que son 3 ahora que tengo que ver. Vale. A ver, el original. Pero Catnap. Es que pareciera que lo hicieras a propósito, ¿ah? Sabes que ese es el que no me gusta hacer y lo estás haciendo a propósito. Dame este, por favor. Ok. 4 lados. Dime que... No puede ser, pero Catnap. ¿Cómo me atrape? No. ¿Qué pasa? Uf. No, tú no puedes ser de verdad. Catnap, me las vas a pagar, Catnap. Está aprovechando siempre ese lado que es el que más me da problema. Uy, cuidado, que tengo 4, tengo 4. Cuidado. 3, 2, 1. Ya lo tengo. Cambia. Vale, tocamos el botoncito y listo. Catnap, estás fuera. Se ve bastante bien.
la versión móvil se ve bastante bien esto también. Ahí vemos el experimento 1006 que va a ayudar a Cagnar. Sí, cómo no. La primera impresión que tuve con esto es que pensé que lo había traicionado. Pero ustedes me dijeron en los comentarios de que no, que realmente él se estaba ofreciendo para dar su vida. Y porque él parece que él sí iba a morir. Parece que la lesión fue bastante grave y que iba a morir de todas maneras y que por eso se estaba ofreciendo a que el experimento 1006 le diese el golpe final. Ser destruido por su maestro antes de que terminase muriendo él mismo. Así que esa es la justificación, y podríamos decir de que al menos 1006 sí quería a Teodoro y, bueno, lo que queda de Teodoro, y que no fue un acto de traición. Ok, vamos a introducir la batería ya. Ah, por favor. Muy bien. Ok, pasamos esto. Y ahí está. Cuando dijo este monólogo de que la victoria es tuya, desde ese preciso momento ya me olía algo raro. Esto yo lo dije en la versión de PC. Eso de la victoria es tuya. Vale, vamos a continuar. No he dicho nada. Good, you're here. And you've done it again. The impossible. Just like I knew you would. Estamos próximos a terminar el juego, chicos y chicas. Ha sido provechoso lo que ha sido este gameplay. Me la he pasado bien y espero que lo estén disfrutando. Lo que sería esta perspectiva en las versiones móviles, que la verdad se ven muy bien los gráficos, pero ¿a qué costo, verdad? ¿A qué costo? This is your answer. We called it the hour of joy. Ok, vamos a ver el VHS. La hora de la alegría. Bueno, ya esto ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Que bueno, aquí pagaron tanto inocentes como culpables. Es una situación en la que yo me pregunto, ¿hubieran deseado que la hora de la alegría se hubiese dado? Yo diría que sí, porque si la hora de la alegría no se hubiese dado, Playtime Co. hubiese seguido eliminando a más personas, incluyendo a más huérfanos. Así que, a pesar de que sea algo malo, porque lo es malo, pienso que es como ese mal necesario para que todo lo que estaban haciendo a escondidas de la policía tuviese que parar en algún momento, y pienso yo que era necesario. No digo que sea correcto, pero sí era necesario. No es como un sí rotundo. No es como la solución que tú quisieras, pero sí es la solución que necesitabas. Y bueno, Poppy dice de que todas esa destrucción no sirvió para nada, pero yo estoy en desacuerdo. Sí sirvió para algo. Sirvió para que toda esta gente de poder que tenía Playtime, que tenía mucho poder en el mundo, tenía que parar de alguna manera. Así que, en mi perspectiva,
track those corpses down below, Rick. Si bien no es algo que diga que esté completamente justificado, Bodies. sí hay que comprender del por qué se hizo. Prototype has to die for this. Ahí está nuestra Kissy-Missy esponjosa. Kissy-Missy esponjosa. Mírenla cómo está. Esponjosa. Esta Kissy-Missy se metió a la lavadora y salió así. Qué traviesa. Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? No le creas. No le creas. No le creas. You. Poppy, en parte fue tu culpa lo que le pasó a Kissy-Missy, ¿eh? Porque teniendo en cuenta que yo soy el que más se ha enfrentado con los monstruos, y tú vas a dejar a la pobre Kissy-Missy sola. En fin, vamos a terminar ya con este gameplay. Y sí, All right. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something. ok, ahí están los gritos de Kissy-Missy. Yo me puse triste la primera vez que vi esto. We're coming. Just hold on. Come on, go fast. La verdad es que yo ya me temía lo peor. Y finalmente hemos terminado Poppy Playtime Chapter 3 para dispositivos móviles. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya encantado este gameplay. La verdad, me hubiese gustado poder habérselos traído en octubre o noviembre, bueno, principios de noviembre, este gameplay. Pero lamentablemente el juego tiene problemas de optimización muy serios, y lo cual me hizo a mí obligarme, bueno, ni tanto obligarme porque lo necesitaba de todas maneras, tener que pasar por caja a comprarme un nuevo dispositivo para poder traerles esta versión para móviles. De todas maneras, yo tenía ya pensado actualizar mi dispositivo porque ya tenía casi 9 años, va para 10 años de antigüedad mi dispositivo móvil. Para los que no sepan, yo tenía un iPhone SE Special Edition de primera generación, salió en el 2016. Así que yo ya sabía de que si no me funcionaba el Chapter 3, yo lo iba a aceptar. Pero lo que no me esperaba es que mucha gente, tanto en iOS como en Android, tuvieron problemas con las versiones móviles. Y por tanto yo hice dos videos, bueno, un video hablando mis primeras impresiones y mis problemas, y después ya hablé un video más reciente hablando de todo lo que tiene que ver con este problema. Lamentablemente seguimos en la 1.0, no han actualizado el juego. Esta versión que están jugando sigue siendo la 1.0, no ha salido la 1.1 ni nada por el estilo. Si los estoy trayendo es porque tengo un nuevo dispositivo en el cual ya me permite poder jugar a esta versión. Pero lamentablemente los problemas siguen. Hay mucha gente que no lo ha podido jugar, no les han salido en la tienda, y que ojalá y tengamos una próxima actualización para que estos problemas sean solucionados. Pero lamentablemente todavía no lo existe y no tenemos ningún indicio ni nada que nos lo confirme de que vaya a salir algo. Pero bueno, chicos y chicas, yo quería traérselos. Yo les había hecho esta promesa de que quería traerles Poppy Playtime Chapter 3 para dispositivos móviles. Me iba a demorar, no sabía cuándo se los iba a traer, pero hice esa promesa y aquí estamos. He cumplido esta promesa y la verdad es que estoy muy contento de que ustedes lo puedan ver y que lo puedan disfrutar. Estoy contento con el resultado, pero igual si sé de alguna novedad, de alguna noticia o de algo para tener una próxima actualización, una 1.1, yo se los haré saber tan pronto como se sepa algo. Y también si sale algo también de la versión móvil del Chapter 4. Pero por ahora esto es todo lo que sabemos. Y como digo, lamento a toda esa gente que no ha podido jugarlo. La verdad es que
entiendo su frustración, entiendo sus molestias, pero no tengo manera para una solución más que las que han dicho en los comentarios. Algunos han recurrido a fanmates, pero eso sería con respecto a esto. Y espero que les haya gustado este gameplay. Como siempre, espero que se hayan divertido. Y como siempre, disfruten de este chapter. Y cualquier cosa que salga, yo se las estaré informando. Ese sería todo por ahora. Espero que se la hayan pasado bien. Y nos vemos en la próxima. Y denle un beso a Miss Delight de mi parte.